¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Bienvenidos a la primera clase de Análisis y Diseño 1. Soy el profesor Marcelo Senzano, ingeniero de sistemas, y vamos a ver hoy en el título, digamos, el tema de la clase, de la primera clase, de la clase de hoy es la teoría general de sistemas. Para eso yo les pido o solicito que por favor bajen dos PDFs de la plataforma. El PDF de la guía de estudio y el PDF de eh, el primer PDF del material o la bibliografía obligatoria, que se llama Notas sobre la teoría general de sistemas. Entonces así trabajan, por un lado, con el video, el PDF de la guía y el PDF de las notas sobre la teoría general de sistemas. Antes de continuar, les pido por favor que corten un poquito el video y se vayan a hojear la guía. La vean de punta a punta, revisen el índice, la estructura, las unidades que tiene. Van a descubrir que tiene 2 unidades de las 4 que tiene mencionadas al inicio. Y que vayan viendo a ver cómo vamos abordando la bibliografía. Los temas, hacia dónde vamos. En general la materia tiene una estructura, está pensada, digamos, y estructurada de ir desde lo general hacia lo particular. Vamos a comenzar desarrollando la teoría de sistemas, que es esta parte, esta clase. Vamos a continuar a lo largo, por supuesto, de toda la materia con la teoría general de los sistemas, pero ya aplicada. Vamos a desarrollar la empresa como sistema y por último vamos a desarrollar los sistemas de información específicamente. Fíjense que a la teoría la vamos a aplicar. Todos los conceptos estos básicos que vemos al principio los vamos a aplicar sobre las empresas primero y en última instancia hacia el final de la materia lo vamos a aplicar sobre los sistemas de información. Entonces ahora por favor hagan la pausa, denle una lectura rápida a la guía y vuelvan a aprender el video. Una de las cosas que leí en la bibliografía obligatoria, veamos, vamos a empezar mostrando el primer tema, que es el primer tema que presenta la guía, se llama La teoría general de los sistemas o de sistemas de Ludwig von Bertalanffy, que es el creador de la teoría esta. Uno de los temas, digamos, que me llamó la atención de el escrito este, de Amparo García, se llama la autora, es una experta en sistemas, digamos, de la Universidad de Murcia, es que en la introducción nos dice lo siguiente: un sistema es más que la suma de partes. Y bueno, veamos cómo analizamos esa frase, que un sistema es más que la suma de partes. En primer lugar, sáquense de la cabeza que un sistema es una aplicación del celular o es un software que tenemos grabado dentro de la computadora, o es, no sé, puede ser el WhatsApp. Y sáquense eso de la cabeza. Cuando yo les pida, por ejemplo, ejemplos de sistemas, ustedes piensen fundamentalmente en que la palabra sistema va mucho más allá de las cuestiones tecnológicas. Un grillo es un sistema, una gacela es un sistema. Ustedes, como cuerpo humano, son un sistema distinto a ustedes mismos como personas. Son otro sistema distinto o mirados desde otro tipo de ciencias. Un aire acondicionado es un sistema, una huerta es un sistema, una lapicera es un sistema. Entonces vayan más allá. Quiero que dejen explotar la cabeza con ideas y analicemos esto de qué significa que un sistema es más que la suma de sus partes. En primer lugar, podríamos, un ejemplo que muchas veces pongo es el del cuerpo humano, por ejemplo, el del cuerpo de ustedes. Ustedes serían, por ejemplo, por un lado, estarían desparramados por todos lados como Frankenstein. Los pies, la cabeza por allá, el tórax por acá, algunos órganos por aquí, acá en el medio la cabeza, no sé, desparramados por todos lados. Cada una de las partes, pongámosle que tiene vida propia, puede hacer cosas
que otros elementos u otras partes del sistema no puede hacer. Por ejemplo, las piernas no pueden hacer cosas que hacen los riñones. Los riñones no pueden hacer cosas que hace el cerebro. Las manos no pueden hacer cosas que haga el oído. Entonces, ¿a qué nos referimos? A que, por ejemplo, juntando todas esas partes, surge algo que no está en el apunte de Amparo García, que se llaman propiedades emergentes. Cuando uno suma las partes, que es más que una suma, cuando uno une las partes, las relaciona a las partes, obtiene propiedades que son del todo, que son del sistema y van mucho más allá de todo lo que pueda hacer cualquiera de las partes en forma separada. Por ejemplo, bueno, esto es fácil de entender. Nosotros, supongamos que ya fuimos armados, como Frankenstein, todas las partes nos armó alguien, y como el doctor Frankenstein que armó el cuerpo humano ese, supongamos que somos eh, ese cuerpo armado por Frankenstein, y bueno, fíjense que ustedes como cuerpo humano pueden levantar objetos, pero ojo, un objeto lo está levantando una mano, pero gracias a la orden de quién, del cerebro. La mano es la que hace presión en la taza para que la taza no se caiga. Pero ¿cuánta presión? La presión suficiente como para que la taza no se caiga y también para que la taza no se rompa. Porque si yo oprimo con mucha fuerza la taza, seguramente con mucha fuerza es probable que la taza se rompa. Bueno, si tomo un poco de café, si tomo un poco de ese café, es muy probable que si está caliente y la lengua está desconectada del cerebro, yo me queme la lengua sin darme cuenta. Entonces, yo voy a poder, digamos, escupir el café caliente porque antes de seguirme quemando lo escupo. ¿Y qué va a suceder? La lengua está siendo, digamos, objeto de respuesta a un estímulo exterior. Entonces, en ese sentido es que hay que entender esta frase que un sistema es más que la suma de sus partes. Cuando decimos eso, tenemos que pensar instantáneamente en las propiedades emergentes. ¿Qué pueden hacer ustedes como persona? Que sus piernas solas no lo pueden hacer. ¿Qué pueden hacer ustedes como persona? Que sus riñones solos no lo pueden hacer. ¿Qué pueden hacer ustedes como ser vivo? Que su, no sé, sistema digestivo no lo podría hacer. Por ejemplo, el mismo sistema digestivo está completamente orientado y guiado por el cerebro. Si el cerebro no guía al sistema digestivo, el sistema digestivo es incapaz de funcionar por sí solo. Hay una parte del cerebro que se llama cerebelo, está en esta parte de atrás, es la parte que hace así, de la nuca, arriba de la nuca. Viene la nuca y sale la cabeza. En la parte esa de atrás, por arriba de la nuca, está una zona que se llama el cerebelo, que controla todas las acciones inconscientes del cuerpo humano, como por ejemplo digerir, el bombeo del corazón, la, la humedad de los ojos, la humedad de la lengua, de la boca, el volumen perdón, el volumen de la voz para que yo no sature el micrófono es consciente, lo hacen otras partes del cerebro, no el cerebelo. Pero bueno, de esa forma nos damos cuenta, digamos, que Amparo García nos presenta la bibliografía de esa manera, de una manera tan buena, digamos, ¿no? No habla de propiedades emergentes, pero bueno, yo les pido que por favor vayan tomando nota de algunas cosas que no están eh, en esta bibliografía y de pronto se las estoy aportando yo. Para eso que estoy grabando, sino directamente me pondría a leer, digamos, lo que está escrito. Bueno, vamos al siguiente título. Dice conceptos. El siguiente título que yo anoté en mis apuntes. Algunos conceptos que anoté de la introducción son
elementos. Vamos acá a la página 199 del escrito Notas sobre la teoría general de sistemas de Amparo García. Y hay 4 puntos, A, B, C y D. Y dice, un sistema por tanto consiste en lo siguiente. El punto A es elementos. Ya sabemos qué son los elementos. Quizás puedan ser otros sistemas, quizás puedan ser otras cosas que no son sistemas, pero son parte del sistema. En suma, son todas las cosas de las cuales es propietaria el sistema. Por ejemplo, ustedes, cuando se van a desvestir para bañar, no es que se quieren sacar el brazo por confundirlo con la ropa. No, al contrario, ustedes saben que un brazo es completamente integrante del sistema cuerpo humano. Entonces, se desvestirán y se van al baño, pero no por eso, digamos, intentan sacarse otras partes del cuerpo. A eso le llamamos elementos. Pueden ser cosas, sistemas, o cosas que pueden llegar a ser también sistemas, quiero decir, o elementos que no son sistemas, pero que también forman parte del todo o del sistema. Otro concepto que está en el punto B es relaciones entre los elementos. Y es una de las cosas principales que tiene un sistema, digamos. Nosotros, como ingenieros en sistemas, ustedes, como analistas como futuros analistas de sistemas, van a perdón, van a ponerse las pilas para estudiar fundamentalmente también las relaciones entre los elementos, porque cuando un sistema por ahí no funciona bien, por ahí no es un elemento, sino sus relaciones. Entonces, por ejemplo, la relación entre la respuesta que tiene esta mano con el cerebro, que puede estar agarrando esta lapicera, está dada por otro elemento que se llama neuronas. Las neuronas sí, efectivamente salen de acá y atraviesan todo el cuerpo y llegan hasta acá. Lo que le llamamos nervios son prolongación de las neuronas. Entonces, todos los elementos están relacionados entre sí. No sé, en una casa, cuando empezamos a ver la quebradura de alguna pared, por ejemplo, o que se está quebrando una pared, o que se está amojosando una pared, es porque está relacionado con otra cosa. Con otra cosa, digamos, con otro elemento que está dentro del sistema. Bien. Otra cosa que me hizo ruido fue el punto C. Dice, un sistema también es un todo. Y dice así, lo leo tal cual. El sistema, que es distinto a la simple adición o suma de los elementos y cuyas propiedades son propias del sistema, no de los elementos componentes. A eso es lo que yo me refería con propiedades emergentes. El todo tiene propiedades que no las tiene absolutamente ninguna de las partes. Ejemplo, yo puedo escupir un café caliente porque tomé un sorbo rápido de un café caliente. Esa acción es únicamente posible porque todos los elementos están conectados. Si habría un elemento de todos los que utilicé, lengua, pulmón, que tiré el aire, el tacto que tocó, el sentido del tacto en la lengua, porque en la lengua también tenemos tacto, no solamente gusto. Si yo me meto un chupetín en la boca, puedo saber de qué forma tiene. Y eso es el sentido del tacto, no es el sentido del gusto. Entonces, el poder haber escupido el café, digamos, es una consecuencia de que los elementos están trabajando juntos. Y es una consecuencia, es una propiedad emergente, para ser más claro y más conciso con la terminología, digamos, de la materia y de la teoría. Es una propiedad emergente que no podría lograrlo yo, por ejemplo, si la boca está desconectada al cerebro, o si el cerebro está desconectado al sentido del tacto, o si el sentido del tacto está desconectado de la lengua.
Se entiende más o menos, ¿no?, por dónde va la idea. El punto D habla de una subordinación. Hay una subordinación de los elementos al todo. Y acá no significa que, sí, ¿verdad? Como en el cuerpo humano hay partes que son por ahí más importantes eh, que otras. Si ustedes me preguntan a ver, profe, ¿qué prefiere usted perder? ¿Un brazo o un dedo? Y yo les digo 100.000 veces prefiero perder un dedo. Porque este, un dedo, por supuesto, tiene por ahí mucho menos funcionalidad que una pierna o un brazo. Entonces, eh, cuando se habla de subordinación, se habla de que hay partes del sistema que son unas más importantes que otras. Y a su vez, se pueden ir desglosando. Por ejemplo, en el cuerpo humano, los anatomistas, los anatomistas y fisiólogos, por ejemplo, estudian primero la anatomía del cuerpo humano a través de subsistemas. Y ahí es donde empiezan a presentarnos en cualquier, digamos, libro de bibliografía de primaria, perdón, sí, de primaria, bien digo, este, el sistema respiratorio, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema linfático, el sistema endocrino y así sucesivamente, que a su vez son subsistemas, digamos. Eh, la suma de todo eso, en la suma de todo eso obtenemos que algo bastante mayor, que es la suma de las partes, digamos. Bueno, con subordinación nos estamos refiriendo a que los elementos están subordinados a un todo. Es decir, las propiedades emergentes que tiene el todo no la tiene ninguna de las partes. Sin embargo, para lograr esas propiedades emergentes, hace falta que cada una de las partes aporte su granito de arena al todo. ¿Con esto qué les quiero decir? Que ustedes van a poder ser, por ejemplo, buenos atletas si tienen un cerebro, si tienen motivación, si tienen el cerebro, buena parte del cuerpo, lo tienen a todo. Pero ¿por qué todos no somos buenos atletas? Y bueno, porque hay otras partes u otros elementos del sistema que influyen en el todo. Por ejemplo, la motivación, como decíamos hace un rato, las ganas de superarse, o el amor por los deportes, o la inclinación por la actividad física. Se va comprendiendo, ¿no es cierto?, cómo es. Eso significa que las partes o los elementos están subordinados al todo. Bien, el punto número 2, vamos a ir a la teoría. El punto número 2, que habla de antecedentes de la teoría, se los voy a dejar para ustedes, para que los lean tranquilos. Ahí se van a dar cuenta de que desde el año 2500 a.C. ya existen un montón de estos tratados. Lo que hace von Bertalanffy es simplemente someter todos estos pensamientos digamos, al método científico. El tema es el siguiente. Cuando Bertalanffy es motivado, bueno, justamente acá en los antecedentes de la teoría van a ver cuáles son las motivaciones de Bertalanffy para teorizar sobre los sistemas. Pero la palabra sistema nace recién en el año 1930, 1920. Antes la palabra no existía. A partir de ahí es en todos los vocabularios y lenguajes del mundo la segunda palabra más utilizada. La segunda palabra más utilizada. No me acuerdo cuál era la primera, si la palabra Biblia o la palabra Dios, pero la palabra sistema es la segunda palabra más utilizada en todos los vocabularios e idiomas del mundo, a partir del año 1930, en que von Bertalanffy publica su teoría de sistemas. En el año 1950 la teoría se generaliza. ¿Qué quiere decir? Hay una diferencia entre una teoría que no está generalizada, que se aplica solamente para ciertos ámbitos de la ciencia o en ciertas circunstancias, y es distinto a una teoría general. Entonces, a tener en cuenta esto, en el año 1930 nace la teoría de sistemas.
Es una teoría científica demostrada matemáticamente, pero aplicada a ciertas áreas del conocimiento nada más. En el año 1950, 20 años después, Bertalanffy, son 20 años que le continuó dedicando de su vida a la primera teoría, puede generalizarla, y ahí la teoría pasa a llamarse teoría de sistemas a teoría general de los sistemas. ¿Qué significa? Cuando una teoría se generaliza, significa que si tiene esa palabra en el nombre, teoría general de bla bla bla, lo que sea, significa que se puede aplicar en cualquier lugar del universo y la teoría funciona. En la Luna, en Marte, en Venus, en Júpiter, en otra galaxia, en otro universo, en cualquier otro lugar. Significa que está generalizada, significa que matemáticamente está demostrado que la teoría funciona aquí y en los lugares en donde no conozcamos. 1930, teoría de sistemas. 1950, después de 20 años, se convierte en teoría general de sistemas. Pero no son dos cosas distintas. Es una evolución. En realidad son dos cosas distintas, pero en el año 1930 se siembran las raíces, digamos, para que en el año 1950 la teoría se pueda generalizar. Bueno, la parte de antecedentes, como les digo, se los dejo para ustedes. Vamos a ver acá el PDF, se los dejo para que lo lean ustedes. Es muy lindo, muy interesante saber cuáles fueron las motivaciones que tuvo von Bertalanffy para, producir la teoría. Luego tenemos el tema Ludwig von Bertalanffy. Yo también se los pido en la bibliografía, en la guía de estudio, que lo lean. Se los dejo también a ustedes. Es algo muy lindo, son historias muy lindas de cómo, en qué momento estaba von Bertalanffy de su madurez científica, en qué momento estaba, en qué circunstancias de la vida fue creada la teoría. Veamos, entre el año 1930 y en el año 1950 se sucede la Segunda Guerra Mundial, se sucede el fin y el reacomodamiento del planeta y las sociedades a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces son movimientos muy grandes a nivel social que hubo en el mundo, que lo impulsaron un poco también a Bertalanffy a descubrir un poco de estas cosas que estamos hablando. Bueno, continuamos viendo el PDF. En todo lo que se refiere a Bertalanffy, y nos vamos a detener acá en lo que dice aplicaciones y desarrollo de la teoría. La pregunta es, ¿dónde se puede aplicar y dónde se puede desarrollar la teoría general de sistemas? Bueno, pensando, ustedes lean, se lo dejo para que lean, pero hay algo que me hizo ruido hacia el final. Hacia el final del tema habla sobre el análisis y el diseño. Perdón, me estoy confundiendo. Menciona el análisis de sistemas. Y dice que la teoría es buena o sirve para analizar ciertas, no quiero decir sistemas, pero bueno, a ver, ciertos sistemas que nos rodean, y la teoría puede facilitar el análisis de esos sistemas. Yo le voy a agregar, fíjense que la materia se llama análisis y diseño 1, sería análisis y diseño de sistemas, porque vamos a analizar y diseñar sistemas de información. Esta materia es la base. Entonces, la autora, Amparo García, nos habla del análisis. Yo voy a agregar quizás a ese título también sobre el diseño, ya que la materia se llama análisis y diseño. No solamente la teoría permite analizar un sistema, ver cuáles son sus partes, cuáles son sus relaciones, cuáles son las propiedades emergentes del todo. También permite diseñar un sistema. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más en el PDF. Les dejo para que lo vayan leyendo. Toda esa parte se las dejo a ustedes.
y me voy a detener en características, en el título Características de la teoría de sistemas. Fíjense que hay una diferencia. Cuando digamos teoría de sistemas, estamos en el año 1930. Cuando decimos teoría general de los sistemas, estamos en el año 1950. O sea que el título este habla del año 1930, tiempo en que se publica la teoría de sistemas. Perdón, voy a tomar un poquito de café porque tengo la lengua seca. Esto es mucho más divertido hacerlo en una sala, estando juntos, preguntando y respondiendo. Bueno, más divertido también para mí porque les hago preguntas, los desafío a pensar, les pregunto, les voy preguntando cuáles son sus opiniones. Esto no es lo mismo, pero de pronto lo podemos hacer tan divertido como en clases. Una de las cosas más divertidas es que no tienen que gastar en transporte, no tienen que ir al instituto y lo pueden hacer en el momento en que quieran. Algunos son nocheros, empiezan o se les empiezan a aprender las neuronas, como a mí cuando iba a la universidad, que me ponía a estudiar a partir de las 8 de la noche y era un placer absoluto abordar el estudio tipo 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana hasta que empezaban a cantar los pajaritos. Eso era así porque a esa hora no me sonaba el teléfono, no tocaban la puerta, no me llamaban mis papás y todo el mundo en el departamento estaba durmiendo. Bueno, todo el mundo, yo vivía con mi hermano solo, pero no lo venían a visitar ninguno de sus amigos ni nada de eso. Bueno, dijimos que, volvamos al tema, nos quedábamos acá en características de la teoría de sistemas. 1930, año 1930, principios de la debacle económica del año 1930, posteriores a la Primera Guerra Mundial. Hay una lista de temas que caracteriza la teoría, pero recuerden que estamos hablando de el año 1930 y no de la teoría general, de la teoría de sistemas. Veamos, primero, no hay consenso. ¿Qué significa? Que no todos los científicos consensúan con lo que dice Bertalanffy. Algunos están no en desacuerdo, pero no en todo de acuerdo. Dicen que le falta varias cosas. Recuerden que estamos en la teoría de sistemas, año 1930, no en la teoría general de sistemas, año 1950. Bueno, no hay consensos. Se los dejo para que lo lean y lo descubran en los apuntes. Otro título que me llamó la atención es que no es una teoría de hechos, sino una teoría de modelos. ¿Qué significa esto? La mayoría de las teorías científicas se refiere al estudio o a la explicación de ciertas partes. Recuerden que hay tres tipos de ciencias: ciencias duras o exactas, las naturales y las sociales. Cada una con sus puntos de vista aborda ciertas partes de su ámbito de estudio, sean las matemáticas, o sean las ciencias naturales o las ciencias sociales, aborda con ciertos objetivos ciertos lugares específicos para estudiar. Entonces trata de explicar alguna situación con alguna teoría. Por ejemplo, todo lo que estamos viviendo ahora con el tema del coronavirus, les cuento que estamos en marzo del 2020, acá en Argentina, porque es muy probable que recicle este video el año que viene. Lo que estamos viviendo en este momento en Argentina es consecuencia de algo y se lo puede analizar desde muchos puntos de vista, desde un punto de vista de las ciencias naturales, desde un punto de vista de las ciencias sociales y la verdad no les sabría bien decir si desde las ciencias exactas, pero por lo menos desde las naturales se las puede estudiar y desde las ciencias sociales también. La pregunta es, ¿qué está pasando con todo este movimiento, con toda la sociedad? Ahí estamos parados en un lugar específico, en una situación específica, en un año específico, estudiando desde las ciencias sociales algo que está ocurriendo hoy. Eso es una teoría de hechos.
la teoría de sistemas no es una teoría de hechos, es una teoría de modelos. ¿Qué significa? En primer lugar, hay algunos autores que la clasifican como, es el siguiente punto que me hizo ruido, como reduccionista. Es decir, trata de reducir grandes complejidades a solo la explicación de que es un todo con unas partes, las partes se relacionan entre sí y que de pronto surgen propiedades emergentes. Y eso es todo. Así explican universos, planetas, ecosistemas, sociedades, sistemas naturales. Desde cierto punto de vista, la teoría de sistemas podría decirse que es reduccionista, pero es todo, como todo modelo, eh, no, no, existe modelo que sea reduccionista. Es más, si ustedes buscan en el diccionario, van a descubrir que el concepto de la palabra modelo es que es una forma de explicar la realidad desde algún punto de vista específico, dejando de lado los detalles. ¿Qué estamos haciendo? Reduciendo la realidad, sacándole los detalles, quedándonos con lo más importante, con lo que a nosotros nos interesa. Bueno, finalmente el punto 7 de las características de la teoría de sistemas nos habla de, y ahí se empieza a comparar la teoría de sistemas con la teoría general de sistemas. A la teoría general de sistemas le llama teoría de modelos, 1950, y a la teoría de sistemas le llama teoría de hechos, ¿verdad? Cuando recién nace la teoría de sistemas, estaba aplicada a ciertas situaciones. Bertalanffy las estudió biología, era biólogo, una carrera fascinante si ustedes después quieren estudiarla o perfeccionar todo lo que han visto en esta carrera dentro de la biología, es una cosa maravillosa. Eh, a ver, este, estábamos en el año 1930, en el momento en que Bertalanffy estaba aplicando la teoría de sistemas a ciertos hechos de la realidad observable que él, desde su punto de vista de biólogo, podía o podía explicar a través de la teoría de una forma mucho más fácil, por eso se dice que es reduccionista. Por otro lado, año 1950, por eso el punto 7 dice que teoría general de sistemas no es lo mismo que teoría de sistemas. Año 1950, cuando se generaliza, cuando Bertalanffy, después de 20 años de trabajo, puede generalizar la teoría y decir que es una teoría que se puede aplicar a cualquier lugar del universo, llamémosle, eh, ahí es donde se convierte en una teoría de modelos. Es decir, la teoría de sistemas al principio no era una teoría de modelos, era una teoría aplicada a ciertas partes de la realidad, en donde se estudiaban las jerarquías, las relaciones, los elementos, etc. Pero durante 20 años, Bertalanffy se encerró en su casa y trató de decir, bueno, esta teoría da para mucho más, la voy a generalizar. Y ahí se hizo como la teoría general de la relatividad, que no se llama teoría de la relatividad, se llama teoría general de la relatividad, se llama, por ejemplo, teoría general gravitatoria, significa que funciona en cualquier lado del universo de la misma forma. No solamente explica la gravedad de la Tierra. Se comprende, ¿no es cierto?, cómo va funcionando esto de la palabra general dentro del título. Un título, teoría de sistemas, otro título, teoría general de sistemas. Bueno, por eso se dice que la teoría de sistemas, cerrando ya la idea, por eso se dice que la teoría de sistemas es una teoría que se aplica a ciertos ámbitos de la realidad y de la naturaleza que rodeaba a Bertalanffy, digo naturaleza especialmente, que rodeaba a Bertalanffy porque era biólogo. En cambio, la teoría general de sistemas ya es una teoría de modelos, propone distintos modelos. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que de esto, a ver, les muestro de esto último que estaba hablando. Está en esta última parte del PDF. Fíjense que yo estaba hablando de
los conceptos que me hicieron ruido dentro de las características de la teoría de sistemas y surgieron estos títulos, por ejemplo, la teoría de sistemas no es una teoría, perdón, la teoría de sistemas no es una teoría de sistemas concretos, sino una teoría de modelos. La teoría de sistemas es reduccionista. El punto número uno dice que, a ver, ¿dónde está el punto número uno? De que no hay consenso en cuanto al ámbito o al ambiente o al ámbito de aplicación de la teoría de sistemas. Entonces, con eso no está concluido el PDF. Si quieren terminar de leerlo no hay ningún problema, pero la clase terminó acá. Lo que yo les pido en la guía termina acá. Les propongo, ahora que realicen una lectura muy tranquila del material, vayan subrayando, recuerden como les indiqué. Por ejemplo, recuerden que seleccionábamos, hacíamos clic derecho, resaltábamos el texto y debíamos guardar acá, eligiendo el lugar donde guardarlo. Eligiendo el lugar donde guardarlo. A ver si se ve mejor ahí. Ahí está, bueno. No me aparece en la pantalla, pero ahí está. Salen estos dos botones. Ustedes pueden elegir la carpeta, lo guardan al archivo y ahí, en ese archivo, sacan una copia del original y en ese archivo, en la copia, van poniendo sus resúmenes. No tienen que guardar una vez un resumen nuevo cada vez que abren el archivo. No, sobre el mismo archivo o al mismo archivo lo van modificando. Perdón por interrumpir un poquito. Estoy tomando café. Bueno, punto para resumir. Les pedí en un principio que le hagan una ojeada rápido a la guía de estudio, que bajen el primer PDF, se los expliqué más o menos cómo funciona. Por supuesto que todo esto espero que les explote la cabeza con todo lo que pueden llegar a pensar. Y lleguemos a este lugar. Al lugar en que tenemos supuestamente resumida, toda la bibliografía, y que ahora nos vamos a la guía. Vamos a volver a la guía porque hasta acá se dijo en la guía que estudiemos. Entonces volvemos a la guía. Ahí les muestro la guía. Leímos la introducción, antecedentes de la teoría, Lodoin-Von-Bertalanffy, aplicaciones y desarrollo de la teoría general de sistemas, características de la teoría de sistemas. Vamos a continuar. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Fíjense que tenemos que continuar con la lectura de la guía. A continuación de eso, la guía nos presenta una lista de preguntas, nos presenta temas, nos hace referencia permanentemente a la bibliografía obligatoria y nos propone o nos desafía a pensar en esas cuestiones que están planteadas en la guía. Eso es para que terminemos de cerrar, para que terminemos de ver de hacer las relaciones de todo lo que vimos en la bibliografía, terminemos de relacionar todos esos conceptos. Bueno, así hasta el punto número 13 de la guía. Vamos a terminar ahí. Acá termina la clase de hoy. Les deseo mucha suerte y nos vemos en las actividades. A continuación de este video están las actividades que les propongo. Y nos estamos viendo en el próximo capítulo, o ya saben que existe un lugar en el foro para discutir, para preguntar, para proponer y hablar. Solamente recuerden de estos temas. Hay una sala en el foro que se llama clase número 1.
Teoría General de Sistemas. Nos vemos en el siguiente video y muchísima suerte.